Bueno, pues había una parte que queríamos en este encuentro que plantearnos, ¿no?, como experiencias que apuntan en la dirección de la no violencia están siendo ya aquí ahora, incluso en la tierruca, como llaman. Entonces estuvimos viendo un casting, ¿no? Si puedes hacer casting, que nos pones en el tintero. Como lo más guapo En mi caso pasa cualquier casting, ¿eh? Ya está como... Bueno, pasamos un filtro, ¿no? Porque la de no violencia ya vimos el primer día que tiene un tanto, a lo mejor la palabra es como muy polisémica, o se entiende de forma muy polisémicamente, ¿no? Entonces, apuramos la frase diciendo experiencias que colaboran en que en el mundo haya más justicia, paz y amor. Es como una forma así, en dos patadas, de acercarnos de aproximarnos a la definición de no violencia que manejamos dentro del colectivo. Entonces, bueno, queriendo también seguir, ¿no?, como con un esquema que manejamos unas cuantas desde hace ya unos cuantos años, hemos buscado una experiencia más en el plano personal, una experiencia más en el plano colectivo y una experiencia más institucional, ¿no? Entonces, vamos a ver como esos tres niveles de experiencias que, pues eso, que hemos visto por ahora, ¿no?, como que intentan al menos que en el mundo haya más justicia, más paz y más amor. Y es una alegría, pues, que de repente todo el mundo te dice que sí, que dices, ahí va, qué guay. Incluso hay debates de quién va, quién no va, o sea, con sumo cuidado vienen 3, pero podrían haber venido 15, o sea, maravilloso. Y bueno, y también una alegría no ir haciendo, a ver, aquí como espacio para no, o sea, dentro del colectivo No Violencia, estamos Espacio para No Violencia Cantabria, que llevamos poquito tiempo instaladas aquí en Cantabria. Antes no nos llamábamos Espacio para No Violencia Cantabria, éramos otra cosa, pero bueno. Como que la rama del colectivo que está aquí en Cantabria, ¿no?, pues incluye tejer redes, alianzas, conocimientos y bueno, que al final es una parte muy importante y muy interesante para poder avanzar en lo importante, ¿no?, aparte de conocer y hacer amigas, ¿no?, de avanzar en un mundo mejor. Así que os voy a dejar primero con varios niveles: poeta, artista, probador, servidor, amante, ¿no? Sí, decía que lo podíamos presentar. Así que vas a tener, como todas las demás experiencias, 15 minutillos para explicar un poco, luego entramos a alguna pregunta directa, no a diálogo, y ya al final haremos un diálogo con todas las experiencias. Saber, ¿alguien se tiene que ir escrupulosamente a las 2? Vale, pues igual tomamos un margencillo después de las 2. Hemos empezado bastante. Esa palabra no existe. ¿Qué he dicho de escrúpulos? Escrupulosamente a las 2. Vale. Sin escrúpulo ninguno. Pues nada, bienvenido y muchas gracias, Mario. Pues nada, yo me voy a poner ahí, si no os importa, porque prefiero estar ahí. Vale. Le voy a joder al de la cámara. No, que no va te con esto y la preocupes. hostia. Si puedes, si Parece que puedes. voy a decir cosas interesantes, te ponen hasta micro. Que esté por ahí eso. Sí, pero no sé, me sale ponerme aquí, ¿sabes? Pero así les obligo a moverse a la gente un poco el cuello. Nada, mira, hablar de mí es hablar de cualquiera de vosotros, porque si estáis aquí, pues estamos en lo mismo, ¿no? Y bueno, hay 3 palabras para llamar a lo mismo, que puede ser amor, paz. Hay quien en algunas partes lo llama Dios, otros lo llaman Gran Espíritu, otros el ser, otros el misterio, otros lo incognoscible, pero hay no sé, hay algo que hace que te sientas mejor, que estés mejor, que tengas más sentido, ¿no? Y lo bonito de esta historia, que es la historia de todos y todas las que estamos aquí, pues es simplemente que se convierte en una piel, no en un traje. No es algo que te pones un día, me voy a poner hoy de pacifista o hoy me voy a poner de amoroso. No, es vivir desde ahí, ¿no? Y ser desde ahí. Y todo lo demás es mamoneo. Y en un mundo que está lleno de mamoneo, cuando uno encuentra la verdad, con mayúsculas, pues se siente pleno, ¿no? Se siente humano.
Yo que siempre, no sé muy bien lo que voy a decir, porque no me lo he preparado, pero sí sé que para mí mi paranoia es, y mi último libro va sobre eso, no es que quiera vender el libro porque está agotado, quiero decir que, pero está agotado como yo de hablar del libro, ¿sabes? No, quiero decir que la tesis central era que yo soy un ser humano, entonces en cuanto a ser, pues todo es perfecto, todo es esencia, existencia, no hay escrúpulos, pero en cuanto a humano ya empiezan los escrúpulos, ya no es esencia sino existencia, ya no es sustancia sino circunstancia, y somos las dos cosas a la vez. Somos las dos cosas a la vez, ¿no? Y leyendo fuera lo de Tolstoy, que no sabía que había la charla antes, que hubiera seguramente estado muy interesante, pero bueno, al final todos han dicho lo mismo, ¿no? Mirad dónde estamos, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Si te olvidas del rollo que vivimos en esta sociedad, de quién, Jesús, hijo de Dios, ¿qué cojones, hijo de Dios? Jesús era un tío que se dio cuenta de lo que éramos, y es que ya somos eso que estamos buscando, y lo estamos poniendo fuera, lo estamos poniendo en otros, lo estamos poniendo lejos, y luego, a partir de él, montado en una franquicia, ¿sabes? O sea, él vino a desmontar una franquicia y a partir de él montado en una franquicia, donde tienen la franquicia, tienen la potestad de dar hostias y solo si te la dan ellos, pues... Y Jesús vino exactamente a decir lo contrario. O sea, él continuamente no paraba de decir, el Padre y yo somos uno. O sea, el Padre es el ser, el amor, la paz. Pero es que en el hinduismo es lo mismo, ¿sabes? O sea, en el hinduismo está, por ejemplo, Shiva y Shakti. Y Shiva, ¿qué significa? Pues la potencia es el verbo, es la esencia, pero luego esa esencia se manifiesta. ¿Qué pasa? Que luego los humanos la hemos pervertido que te cagas, y en nombre de Dios han hecho unas burradas de la hostia, muchas burradas, ¿sabes? Entonces, bueno, al final, ¿yo cómo trabajo por la paz? Pues siendo amor, buscando el amor, ¿no? Y por supuesto aceptando mi humanidad. Mi humanidad tiende a compararse. Como yo digo, cuando se pone a comparar la mente, con parar es suficiente, ¿vale? Mi humanidad tiende a ser celoso, a ser posesivo. En el Bhagavad Gita, por ejemplo, se dice, ¿no? Yo y mío es ignorancia, pero ¿quién no puede estar en el yo y en el mío? ¿Sabes? Es muy difícil, hay que ser una persona muy iluminada, que ha habido millones de seres iluminados a lo largo de la historia, en todas las religiones, y cuidado porque la religión siempre, dijéramos, como que la espiritualidad une y la religión separa. Y es terrible esto, ¿no? Es terrible. O sea, en vez de vivir en el sincretismo, cada vez más estamos como monolíticos, ¿no? Integristas, el integrismo. Entonces, al final, yo cuando voy por ahí siempre digo lo mismo. Mira, yo he hecho el mismo concierto, bueno, cambio alguna canción porque si no me aburro yo. O sea, quiero decir que yo soy el que lo hago y si hago lo mismo me aburro, ¿sabes? Pero yo me acuerdo que toqué un viernes para la CGT, que es el único sindicato anarquista que queda en España, el único, y al día siguiente en la JMJ, que es la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica. Y en ninguno de los dos sitios nadie me dijo nada. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? El amor. O sea, ¿qué queremos todos y todas? Pues ser felices. ¿Qué queremos todas y todas? Evitar el sufrimiento. Entonces, cuando voy por ahí... Ahora me han escogido una canción, yo ahora no estoy tocando mucho, pero esta gente del bullying, Cantabria, contra el bullying, pues me escogieron una canción, porque yo siempre digo lo mismo, que de hoy para mañana se terminaban con todos los males se terminaban de hoy para mañana, simplemente si yo me veo a mí en ti y tú te ves a ti en mí. O sea, si tú y yo somos lo mismo, yo te voy a putear a ti, no porque me estaría puteando a mí, ¿no? Entonces de hoy para mañana se terminaba todo, pero... parece ser que no es tan fácil, porque el ser humano, desde que es humano, está en la guerra, es complicada la cosa, es complicada, pero lo importante es cómo te sientes tú, ¿no? O sea, yo no quiero estar en un sitio donde por ejemplo, se critica, se malpiensa sobre el otro, independientemente de que seamos diferentes, ¿no? Pero al final todos queremos lo mismo, que es ser felices, evitar el sufrimiento. Y para mí hay tres verbos que son como fundamentales en este camino, que es mi camino vital. O sea, yo no es que me ponga un traje, es lo que hablábamos antes, ¿no? Para mí hay tres verbos que son fundamentales, que es aprender. O sea, es fundamental que aprendamos. A veces aprender incluso a desaprender, porque cuando uno se quiere dar cuenta de lo que es, ya es. Y no es él, sino lo que fue o no fue papá y mamá. Y te estás tragando una pila de cosas que dices tú, joder.
Entonces, aprender es muy importante, ¿no? Para mí hay mucha gente que ha dicho cosas muy bonitas, que ha hecho cosas muy bonitas, porque no solamente es... Hay gente que está más en la teoría, gente que está más en la práctica, y en cualquier caso es aprender, ¿no? ¿Qué es eso, no? Aprender hacia ti, o sea, hacer que eso que estás viendo y sintiendo lo integres en ti, ¿no? Si tú estás escuchando todo el día... yo qué sé, por decir un ejemplo arquetípico, ¿no? Telecinco, pues para ti criticar va a ser lo normal. Y el punto de encuentro no existe. Existe el punto de desencuentro y cuanto mayor sea la burrada que digas, pues más programas te van a dar y entonces pues hay gente que quiere estar en ese rollo, ¿no? Y vivimos en una sociedad donde a mí mucha gente me ha dicho muchas veces, ¿no? Pero joder, con lo que haces, ¿cómo no eres famoso? Es que yo no quiero ser famoso. Yo quiero ser feliz. Yo quiero tener tiempo. Yo quiero venir aquí y que no haya 50.000 personas que no saben nada de mí, pero que tienen ganas de tocarme porque es que como me han visto en televisión, y es que ya te descojonas, ¿sabes? O sea, dices... Entonces, aprender me parece fundamental, amar me parece que es el centro de todo, y para mí la definición que yo me doy, ¿qué es amar, no? Pues la superación de la separación. O sea, como individuos estamos separados, es inevitable, tenemos cuerpos distintos, tenemos una familia distinta, pero a la vez tenemos también universales, cosas que nos unen, y esa es la maravilla del ser humano, que somos a la vez únicos y lo mismo. Entonces, me parece que amar es una cosa muy difícil, lo más fácil es hablar de amor. O sea, a mí cuando la gente me dice, no, porque tú el amor, tal, y digo, no, cuidado, yo soy un torpe aprendiz, y lo digo de verdad, no lo digo desde, ¿sabes?, desde una falsa modestia, no, es que amar es complicado. De hecho, yo a todo el mundo le digo cuando tal, que me dicen, no, porque amar y tal, porque la gente, porque tú, porque la meditación. Y digo, mira, si crees que estás iluminado, vete a vivir una semana con tu familia, ¿sabes? O hay un dicho muy bien, o hay un dicho muy bonito en el Zen, que dice, si quieres conocer a tu maestro, pregúntale a su mujer. O si quieres conocer a tu maestra, pregúntale a su marido, ¿sabes? Porque hay ciertas distancias donde todo eso que sabemos se diluye, ¿vale? Y es muy bonito que se diluya porque somos humanos y a veces hay que cagarse en todo y hay que saber que no sabes y no pasa nada si te amas. Si te amas lo superas y si no te amas pues te metes una caña de la hostia, ¿sabes? Y luego el otro verbo para mí importante es el amar, aprender y ayudar. Yo hubo un tiempo que cambié el verbo ayudar porque ayudar me parecía a mí, por mis prejuicios, que era un poco como prepotente, ¿no? Aquí vengo yo a ayudarte a ti. Y a lo mejor, pero en el fondo creo que es un prejuicio absurdo, podríamos decir el verbo aportar, ¿no? ¿Qué te aporto yo a ti? ¿Qué te puedo dar, ¿no? ¿Qué necesitas de mí y qué te puedo dar? Y luego siempre, pues habrá veces que nos equivocaremos seguro, ¿sabes? Porque hay veces que digas lo que digas, te vas a equivocar. Es un descojono. O sea, yo por ejemplo en este rollo así de, vamos a llamarle crecimiento personal y tal, ¿no? La gente que se acaba de meter en este rollo, pues es como que yo digo, van como con la escopeta cargada, ¿sabes? Entonces, si hablas mucho te dicen, es que eres un nota, es que tienes un exceso de egocentrismo, quieres destacar, si no dices nada te dicen, tienes que expresarte, porque si no te expresas se espesa, y entonces ya no sabes si sí, si no, que caiga un chaparrón, y al final lo más difícil es ser natural, o sea, ser tú, ¿sabes? Y siendo tú te van a caer hostias igualmente, o sea, no te preocupes, es decir, porque sí, a mí me pasa, yo por ejemplo, el primer día, con 19 años nos fichó una multinacional, fíjate, y para los heavies éramos maricones y para los maricones éramos heavies, ¿sabes? Y no éramos ni heavies ni maricones, pero da igual, ¿sabes? O sea, y ahora pues igual, ahora me sigue pasando lo mismo, ¿sabes? Tengo grandes amigos en el mundo del activismo, pues que me dicen, Mario, tío, deja de tocar los cojones ya con tanta canción y tanta poesía, ¿eh? Hay que ir a primera línea a tirar las piedras. Y digo, bueno, a mí no me sale, pero te quiero decir, pero a lo mejor sí tienen razón, ¿sabes? O sea, y bueno, la moderadora que me diga, porque yo me puedo poner aquí a hablar y esto es la hostia. Pero bueno, básicamente eso, ¿no? Que al final de lo que se trata es de sentarse, sentirse, centrarse y desde ahí dar lo mejor de ti. Y se necesita gente en todas partes, se necesita gente en primera línea y se necesita gente que dé de comer a los que están en primera línea, ¿no? Entonces creo que todo es importante y cada uno tenemos más una tendencia que otro. En mi caso, todo lo que hago, a nivel de que lo que hago básicamente es cantar, contar, escribir y dar charlas así, todo lo hago desde lo que soy, ¿no?
que es una persona que quiere ser amor. Mi padre, y fíjate qué bonito, ¿no? La emoción de mi padre, ¿no? Siempre yo le cuidé los 2 últimos años de su vida, 2 años y medio. Bueno, estuve con él los 5 últimos años, pero 2 y medio fueron de dependencia absoluta. O sea, tener que limpiarle el culo a tu padre, no poder salir a la calle porque tienes que cuidarle. Y ahí te das cuenta de lo que es el amor. Y entonces te descojonas de todo lo que has hablado del amor antes. Porque el amor al humano le rompe, al humano. Olvídate de ti porque te vas a poner al servicio, de verdad. Y ahí es donde uno realmente se da cuenta, ¿no? Y yo con mi padre viví lo que es el amor, ¿no? El estar ahí cuando no puedes más, el incluso no poder más, pero después hay una fuerza que te lleva a poder. Y eso es lo que hace que estemos aquí, ¿no? Porque me imagino que cada uno tendrá sus cosas, su vida, su película, y hace el hecho de venir aquí. ¿Por qué? Porque queremos compartir esto, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Porque si no puedes... decía Krishnamurti que en una sociedad que está enferma, estar enfermo es signo de salud. Entonces, nosotros somos los raros para el mundo, entre comillas, ¿no? Entonces, no vamos mal, ¿sabes? O sea, no vamos mal, ¿sabes? Y luego simplemente es predica con el ejemplo, ¿sabes? No es llegar y te voy a dar yo una charla sobre quién soy yo, sino predica con el ejemplo, ¿sabes? Mira cómo miras a la gente, cómo escuchas a la gente, ¿no? Pues antes, por ejemplo, pues estaba ahí y te aburro, ¿no? Que lo digo mal, lo digo por... pues estaba ahí, ¿no? Y estaba dando un abrazo a una persona que hacía mucho que no venía, y ha venido otra persona que hacía mucho que no venía, y entonces ya está en mí integrado como conducir. Yo no tengo que pensar si meto la primera, ahora embrago. Está en mí que cuando esta persona viene, yo no lo voy a desatender a esta, ¿sabes? O sea, yo estoy atendiéndome a mí cuando le recibo a él. Imaginaros lo que sería un médico haciendo así las cosas, ¿no? Cada vez que recibe a un paciente se está recibiendo a él. O un profesor, cada vez que le dice a un niño, ¿cómo estás hoy?, se lo está diciendo a él. Joder, sería la hostia, si es que es muy sencillo, si es solo subir al autobús y sonreír. El primer día el tío va a decir, este es un chalao que te cagas, pero el segundo te va a sonreír. Y si no te sonríe, da igual, porque en algún momento se va a acordar de tu sonrisa. Y luego ahora, hablando de esto, me está viniendo también la fuerza de la poesía como actitud ante la vida, no como uno que escribe versos. La fuerza de la poesía. A veces parece que son gestos, yo a veces digo, joder, Mario, ¿qué? Mucha gente me dice, es que eres un infeliz. Digo, pues yo cada vez estoy más feliz, ¿sabes? O sea, la fuerza de la poesía, ¿no? La fuerza de una canción, de un silencio, de una mirada. O sea, parecen chorradas, pero pueden cambiar el mundo, ¿sabes? Bueno, creo que cambian el mundo, sabiendo que el mundo es lo que es. Y que antes de cambiar el mundo, mira a ver cómo estás tú. Porque claro, ¿qué te voy a dar si yo no tengo? Quiero decir que si os pido 2 gramos de cocaína, bueno, a lo mejor me sorprendéis si sale alguno que lo tiene, ¿sabes? Pero en general creo que aquí no haya 2 gramos de cocaína. Pero si os pido un abrazo, un beso, nos lo vamos a poder dar. Entonces al final, sí, entonces al final es eso, ¿no? ¿Qué es lo que estás dando? Pues lo que das, recibes. Si está todo dicho. Cualquier maestro, sea de religión, o sea de espiritualidad, o sea de la filosofía, que hay muchos filósofos maravillosos que no estaban para nada en el mundo de la religión, sino que eran ateos y agnósticos y de todo, y sin embargo están hablando del corazón, del amor, de la verdad, de la vida, de lo que nos mueve al final. Hoy yo venía con Sandra en el coche y le estaba diciendo un dato que es alucinante, que no le conoce la gente. Bueno, vosotros posiblemente sí, pero pues la gente no le conoce. O sea, en España el número de muertes mayor por causa no natural es por suicidio. El doble que por accidente de tráfico y 70 veces más que por violencia de género. ¿Habéis visto alguna campaña oficial grande contra el suicidio? Y el suicidio de qué está hablando, de la crisis existencial. Todos tenemos crisis existenciales en la vida. ¿Nos dan utensilios? No, no nos dan utensilios. El 70% de los enfermos mentales no son enfermos mentales. Son gente que tiene una crisis existencial que no se la han sabido llevar bien. En ese momento hay un petardazo, como no saben qué hacer con él, le meten en la vía oficial, en la vía oficial le empiezan a empastillar y una vez que empieces ahí, estás jodido. Entonces, al final, es eso, ser amoroso, ¿no? ¿De qué cojones te sirve tener más dinero? Si como decía Facundo Cabral, que le conocíais todos, si tienes mucho dinero pero no te tienes, ¿de qué cojones te sirve tener poder o fama, la fama? ¿Para qué?
Sí, te hace ilusión porque al niño le hace ilusión ver al que ha visto en la tele y me puede hacer una foto contigo y joder, si me la tengo que hacer yo contigo, ¿sabes? Y al final yo termino haciéndome la foto conmigo porque tú soy yo. Entonces es una paranoia y ya termino porque creo que está determinando. Y sí, porque si no me lanzo, ¿sabes? Porque como no pago terapia, cuando vengo a sitios así, pues aprovecho y es la hostia. Sí, reídos, que me cobran 50 euros por 50 minutos, o sea, a 1 euro el minuto, pero es una inversión. Vale, entonces, ¿cómo descubrí yo que somos lo mismo? Pues yo antes vivía en un tercer piso de Santander y de repente me llamaron abajo al telefonillo, ¿no? Y yo dije, ¿quién es? Y me dijeron, soy yo. Sí, tú te descojonas, pero yo estaba solo en casa, ¿sabes? Y digo, ¿pero quién eres tú? Y me dice, soy yo. Digo, hostia, ya, ¿pero quién eres tú? Y me dice, alucina, me dice, yo soy yo. Digo, hombre, ya sabré yo quién soy, ¿sabes? Y le digo, ¿pero quién eres tú? Y me dice, soy yo. Y digo, ¿pero qué quieres? Y dice, quiero entrar. Y digo, pero si yo ya estoy dentro, ¿para qué voy a querer entrar? ¿Sabes? Y entonces ahí se calentó la cosa. Y entonces el tío me dice, tú eres un gilipollas. Y digo, mira, en eso estamos de acuerdo, tú eres un gilipollas, ¿sabes? Se calentó mucho la cosa, ¿sabes? Y total, que al final el tío subió y resulta que era un colega mío, porque yo ahí ya empecé a pensar, digo, a ver si va a resultar que ni yo soy completamente yo, ni tú eres completamente tú, que en todo tú hay un poco de yo y en todo yo hay un poco de tú. Y total, que el tío subió arriba, subió a casa y venía con su hijo y que le quería dar de comer. Entonces, como te traía un potito de esto, ¿sabes? Se acabó, ¿no? Ah, no, bueno, si es para mí que no estoy. Entonces, tú vas a hacer de niño, ¿vale? Que tienes una cara de niño de la hostia. Entonces, el padre, fijaos la escena, ¿eh? Esto es la hostia. Mira, esto es bonito porque estamos jodiendo al cámara. No, que estoy aquí. Vale, entonces, el niño estaba aquí, ¿no? Y el padre coge y le dice, ¿lo tomas tú o te lo doy yo? ¿Lo tomas tú o te lo doy yo? Y el niño, cogiendo la cuchara, dijo, tú. Y el padre le dice, ¿lo tomas tú o te lo doy yo? Y el niño, lógicamente, ¿qué dijo? Tú. Y dice, ¡no! Si lo quieres tomar tú, tienes que decir yo. Claro, imaginaros el giro que le pega en la cabeza a ese niño en ese momento. A partir de ahí empieza a darse cuenta que es uno diferente, que encima, si naces en un sitio en el que hay carestía afectiva, te vas a cagar, porque no hay para todos. Entonces el otro, yo he crecido ahí. ¿Qué es el otro? El otro es un depredador de lo mío, pero es que no es tuyo. Y el curro que tienes que hacer y que tengo que hacer a diario para abrir el corazón y para decir, no pasa nada, Mario. Te estás cagando de miedo porque aparece este que es más guapo que tú, más alto, más listo, pero no pasa nada, viva el rock and roll. Está todo perfecto porque tú ya eres eso que estás buscando. Ya somos la paz. Ya somos la paz. Ya somos el amor. Solo hay que darse cuenta. No nos damos cuenta porque estamos despistados. Con Telecinco, con el no sé qué, y con los detalles. Es que este es de este partido, este es del otro partido, este es de no sé qué, este es de tal. Todos niños pequeñitos, queriendo ser felices. Yo ya lo dejo, ¿eh? O sea que, de puta madre. Que muchísimas gracias. Gracias. Pues si era la alarma que me había puesto, o sea que casi lo has clavado. Perdonad, un Citroën C2 azul tiene las luces encendidas. Digo un Citroën azul. Lo digo porque le lleva la batería. ¿Está fuera? ¿Las luces puestas? Sí. No tengo luces, pero... Bueno, pues ahora vamos con la siguiente experiencia. Gracias, Mari. Consumo, cuidado. Consumo, cuidado. Consumo, cuidado. Yo cuando me enteré que existía este grupo, digo, bueno, ahí tengo que estar, vamos. Lo que me llamó a mí más la atención de este grupo fue la libertad con la que es un grupo, bueno, ahora nos contarán, ¿no? Como que nos organizamos para hacer compras, ¿no? De una forma determinada, que ahora van a contar. Y lo más bonito para mí fue la tremenda libertad que encontré en él para aportar, para recibir, para dar, para tomar. Y creo que eso engancha. Ahora lo vais a ver. Es para que grabe, ¿no? Bueno, lo cojo así, porque total es muy corto.
Bueno, yo me llamo Marta, estoy en Consumo Cuidado desde el principio y os voy a contar un poco cómo surgió porque me parece muy bonito, porque no... Bueno, el grupo es un grupo de WhatsApp, ¿vale? O sea, parece que un grupo de consumo, ahora hace un momento me preguntaba alguien, ¿dónde estáis? En WhatsApp, ¿vale? Nació sin ninguna intencionalidad de que sucediera lo que ha sucedido. Yo hice un grupo para compartir gastos de envío con 2 amigas que no se conocían entre ellas y comprar harinas ecológicas en un sitio. Que salían muy bien las harinas, pero los gastos de envío encarecían muchísimo el producto. Entonces nos organizamos entre las 3 y luego decidimos comprar aceite y una amiga de una quiso entrar y otra amiga de otra quiso entrar y aquello germinó de una manera totalmente exponencial. Eso fue en 2015 y ahora somos 270 y no sé cuántos familias en diferentes lugares de Cantabria que nos organizamos para adquirir pues cada día más cosas de manera conjunta. No sé, 234 familias que ponemos en la mesa el mismo aceite, que ponemos en la mesa a nuestros hijos el mismo arroz, que ponemos en la misma mesa, bueno, pues productos que consideramos cuidados, ¿no? Porque al final un poco el tema es cuidar todo lo que es la línea alimentaria, no nada más alimentaria, ¿no? O sea, un poco de consumo. Abordamos un poco cualquier necesidad de consumo que tenemos, porque en las familias consumimos, intentamos hacerlo de la manera más respetuosa posible. Pero lo que me parece más importante destacar es que no hay ninguna ideología, no hay ningún ismo detrás. He visto que en el cartel ponía anarquista, grupo anarquista. Bueno, puede ser una visión, creo que... ¿En algún momento cuando debatíais? Sí, es que lo bonito es que de las 234 personas que estamos en el grupo, cada uno pone el acento en una parte. O sea, no necesariamente tenemos nada en común. Lo que tenemos en común es que somos capaces de formar parte y no hay ningún tipo de compromiso, ni te tienes que adherir a nada, ni tienes que participar en ningún paso del pedido, ni tienes la obligación ni el compromiso de comprar en un determinado pedido, ni nada de nada. Cada uno puede hacer de este grupo un grupo a su propia medida. Y eso hace que sucedan cosas súper bonitas, ¿no? Ayer estaba sacando un poco cuentas, que no las había sacado nunca, de cuánto dinero, por contarlo, ¿no? Nunca se me había ocurrido mirarlo, de cuánto dinero sacamos de ese circuito violento del consumismo, ¿no? O sea, de este sistema que nos aboca ahí a gastarnos más dinero del necesario para consumir productos de peor calidad y sometiendo a los que realmente lo están produciendo, ¿no? O sea, y seguramente este año vamos a sacar alrededor de 100.000 euros de ese circuito. Y no sé, cuando lo leí se me pusieron todos los pelos de punta porque es que ni siquiera me lo esperaba. Es algo que va sucediendo y a mí me parece súper emocionante. Pero bueno, aparte de eso, cada una de las 234 personas vive el grupo de una manera y coexistimos. Y va creciendo. Cada vez crece. Siempre crece. Y no sé, y eso me parece... Vamos, o sea, a mí me parece, es una de las partes de mi vida que más satisfacción y felicidad me produce cuando dedico tiempo al grupo de consumo, y lo dedico sin ningún tipo de compromiso, porque quiero, cuando me da la gana, lo que me da la gana. Y paso a... Gracias, Marta. Bueno, yo llevo como 5 años, 6 años, o sea que no soy del principio, pero bueno, llevo bastante tiempo. Yo soy Elsa. Y bueno, cuando Mario se ha sentado allí he pensado, para demostrar así gráficamente lo que sería consumo cuidado, pues nos tendríamos que haber sentado sin mesa, todos en un círculo, todas en un círculo, todas las personas que estamos aquí,
porque es un poco lo que es consumo cuidado. Es una estructura totalmente horizontal, en la que estamos todas al mismo nivel. Mirándonos, puedo mirar a alguien, pero bueno, entendéis la metáfora, ¿no? Y la forma. Con lo que yo os voy a explicar un poco como a nivel social también lo que nos aporta, ¿no? A nivel social nos aporta, bueno, Consumo Cuidado es un grupo de WhatsApp, pero luego hay, no sé cuántos grupos me las podría haber contado, no sé cuántos grupos hay más, ¿no? Porque con cada pedido nos organizamos en otro grupo, para que así la gente que no quiere pedir, digamos, pues no tiene por qué estar en la parte más de gestión. Claro, esos grupos van surgiendo según, yo por ejemplo digo, yo es que quiero consumir, yo qué sé, bragas menstruales, ¿no? Que estamos ahí, llevamos un año que a ver si las consumimos. Entonces se hace un grupo nuevo y mi hija siempre me dice, joder, mamá, ¿pero cuántos grupos tienes? Pero esos grupos son para gestionar, ¿no? Entonces sale de la necesidad o de la inquietud de cada persona del grupo el proponer un pedido nuevo o retomar pedidos que ya se hacen. Cada una, por ejemplo, a mí me encanta gestionar un pedido que es de cerezas, ¿no? Que les pedimos directamente a productores de la Vera y del Jerte, y normalmente yo soy la que me encargo de pedirlo tal. Entonces, a mí lo bonito del funcionamiento es, venga, vamos a lanzar, ¿quién quiere? Te metes, tal. Bueno, pues falta gente que reciba, falta gente que recoja dinero, tal. Y es que yo no he vivido ningún pedido que no haya salido. O sea, todos los pedidos, todo lo que queremos tal, siempre hay alguien que se ofrece. Y te ofreces no desde que es que me he comprometido, sino me ofrezco porque realmente puedo, ¿no? Y esto nos lleva también a que a nivel personal, esto te está dotando de esos utensilios que decías, esas herramientas que a lo mejor no tenemos en otro sitio, que es cuestionarte, ¿puedo hacerlo o no puedo? ¿Quiero o no quiero? ¿No? Luego, el sé o no sé, ¿no? Y ahí entra, pues, ¿puedo? Pues no puedo, acepto mi límite y dejo que otras personas lo hagan y yo recibirlo, ¿no? Que eso también a veces nos cuesta mucho. Por otra parte, quiero, ¿no? Y entonces ahí pues estoy entrando más como en la voluntad, en algo como más de amor, ¿no? Y luego el sé, ¿no? Porque muchas personas entran nuevas, bueno, pues con el sé es pido ayuda, que también es otra cosa, ¿no? Que es, pues no lo he hecho nunca. Por ejemplo, yo con el de cerezas, pues si alguien me dice, yo lo quiero hacer tal, pues yo a lo mejor hablo con esa persona por teléfono, le escribo. Y con todo esto pasa, con un pedido en concreto, pero con todo, ¿no? Yo he llegado a recibir un WhatsApp de una chica que no conozco de nada, porque la realidad es que en este grupo casi nadie O sea, hay mucha gente que nos conocemos, pero que yo a Paula la he conocido hoy y a Ana también. A Marta sí, que es amiga mía, ¿no? Pero da igual, porque aunque no nos conozcamos, tenemos un interés en común y damos en función de eso, de poder, querer y saber. Pero el saber está derivado a que hay un grupo, por ejemplo, que es de consultas, ¿no? Y entonces, pues yo necesito un fontanero, pues pasan contactos. Pues no, yo lo que necesito es saber cómo puedo gestionar esto, un tema legal. O sea, que genera encima una sabiduría también colectiva, ¿no? O hay otro que se llama Mentes Cuidadas, que es para discutir con respeto, ¿no? Tenemos unos límites, ¿no? Que son, pues que hablo con respeto, o sea, que creo que eso, además, es otras herramientas más, ¿no? Hablo con respeto, intento hablar desde mi verdad, recibo también otra gente que opina de otra manera, lo veo de otra manera y creo que, aunque pues, la herramienta WhatsApp puede ser un poco cuestionable, ¿no? Porque es verdad que tenemos nuestros límites de consumo o, por ejemplo, bueno, me voy a meter en tu tema y ya me callo con esto. No, quiero decir... Voy a decir todo lo que no tenía pensado. Ya, yo tampoco estoy hablando de lo que tenía pensado. No he dicho nada de lo que quería, pero bueno. Pero el hecho también de que sea por escrito, o sea, yo creo que hay un punto favorable, que es que el que sea por escrito nos hace como estar en mí y también pensando en cómo decirlo de la mejor manera que se pueda recibir. Entonces, tiene esa elaboración,
que yo creo que da también otras herramientas, ¿no? Que es el próximo día, si yo he estado hablando con Ana acaloradamente de un tema que ella opina de una manera y yo otra, a lo mejor el día que la conozca ya tengo integrado un poco esa evolución de cómo hemos hablado, ¿no? No, era un ejemplo. Y bueno, pues yo creo que más o menos el tema, bueno, y eso, y que luego se generan redes, ¿no? Luego a lo mejor quedo con no sé quién para darle los aguacates o para darle el aceite y me pongo a hablar, a lo mejor nos tiramos una hora, te invito a una infusión porque ha venido a mi casa y se va generando también redes entre la gente que está más cerca o incluso gente que está un poquito más lejos, ¿no? Pero se va generando también ese conocimiento, o gente que comparte porque tienen hijos de las mismas edades o pues eso. Pues muchas gracias. Vale. A mí me tocaba, porque nos habíamos repartido así un poco los temas, a mí me tocaba la parte del medio ambiente. Cómo afecta, bueno, a todo esto, que creo que no hemos contestado ninguna de las tres, pero bueno, a ver si lo conseguimos, nos habíamos planteado en qué contribuye consumo-cuidado a tener más paz, más amor y más justicia. Entonces, claro, todo esto es como transversal y lateral, o sea, no es fácil decir, claro, esto es una causa-efecto, aquí veo realmente que aquí estamos metiendo más paz, aquí más tal o más no sé qué. Y bueno, pues es que al final todo es utilizar el consumo como una herramienta que además ha sido, lo que dice Marta, de forma completamente espontánea, que se ha generado de manera espontánea, porque yo ha habido un momento, cuando empezó a crecer ahí hace unos años, yo pensé que moríamos de éxito y que se acababa, que no podía ser, pues porque empezó siendo un núcleo de gente que más o menos nos conocíamos casi todos, o tú por lo menos conocías a todos o casi todos, y ya empezó a entrar mucha gente, y empezó a ser todo un poco caótico, o sea, hasta que empezó a reorganizarse de nuevo, pues hubo un momento que decíamos, yo realmente pensé que se acababa, la verdad, y no sé cómo, se ha reorganizado poco solo y funciona bastante bien. Entonces, lo primero que te voy a decir es que Marta no lo sabe, pero es una poeta, porque tiene un ingenio a la hora de poner el nombre de los grupos, que no sé si os habéis dado cuenta con lo que ha dicho ella, que es consumo, porque es de consumo, pero es consumo. Sí. y con eso pues pasa con otros grupos que también. El grupo de búsqueda no se llama Google, se llama Google, o sea, y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, el ingenio también está ahí. ¿Qué pasa con el efecto al medio ambiente? Pues elegimos a los productores, o sea, los productores están elegidos con cuidado. O sea, normalmente son ecológicos, pero no siempre. O sea, a veces normalmente son locales, pero tampoco siempre. Obviamente, cuando queremos comprar café, no hay café en Cantabria ni en España. O sea, que normalmente es así, pero bueno, no puede ser coherente todo al 100%, pues porque consumimos muchas más cosas de las que tenemos. Y normalmente son de temporada. Lo cual esto te lleva a que a la larga vas adaptando tus hábitos de consumo pues a ese tipo de cosas. Y con todo esto estás reduciendo huella en todos los aspectos, desde la producción, de que productores que empiezan a producir y a vender su producción, que la tienen, digamos, más garantizada o más asegurada, con lo cual pueden hacer las cosas mejor o con más tranquilidad. Y claro, no, sin estar encima, pero les exiges unos ciertos estándares que no tenemos escritos en ningún sitio, pero cuando empiezan a tener prácticas que no tal, pues normalmente se descuelgan. Entonces, y hay otros que llevan mucho tiempo, pues porque ellos están pudiendo hacer las cosas pues con cuidado, con respeto al medio, con respeto a las personas y con respeto a la salud entendida de una forma global, del planeta, de las personas, de la sociedad y así, ¿no? Y en todos los aspectos. En el embalaje, pues se reducen los embalajes, pues porque yo qué sé, si hacemos un pedido de mangos, yo me acuerdo con Marta, en mi garaje, pesando un pedido de 250 kilos de mangos, con un peso que el máximo pesaba, ¿qué? 2 kilos. Sí. Y ponías a veces unos mangos así de grandes, se te salían por fuera de esto. Entonces, el embalaje se reduce pues porque la parte de distribución y comercialización la hacemos nosotras, o sea, la relación es más directa con el productor. El transporte, pues mira, con el transporte yo tengo dudas, pues porque muchos de estos transportes se hacen con mensajería, la mayoría. Y
pero luego normalmente llegan a un punto y desde ese punto nosotros ya nos repartimos, distribuimos y tal. Entonces yo venía de la que venía para acá y digo, bueno, el punto de transporte le tenemos un poco tal, pero luego he pensado, o sea, hay un estudio por ahí que dice que cada producto que ponemos en la mesa recorre una media de 3.000 kilómetros antes de estar en tu mesa. Los nuestros, hombre, el café sí, y el azúcar también, pero pocos más. O sea, los más lejanos de Valencia o de Andalucía, más o menos, bueno, de plátanos lo hemos hecho de Canarias, ¿no? Pero Uy, esa línea estaba cerrada, ya, está vetada por eso. pero recorren al final mucho menos, o sea, no, el que más recorra, yo, quitando eso, pues café, azúcar o algo así, o chocolate, pues no creo que llegue a 1.000. Y luego surgen una serie de sinergias dentro del grupo que, por un lado, se aprovechan los recursos propios de la gente que está en el grupo. Hay productores dentro del grupo. Venía pensando, por ejemplo, en Ana. Ana es una ganadera que tiene no lo tiene en ecológico, tiene una ganadería en extensivo, es muy cuidadosa y tiene mucho cuidado, lo tiene en Peñacabarga y ella lo estaba haciendo porque era algo que había visto, la comercialización ella de manera directa, no llevarlo a matar su ganado y llevarlo a algún sitio y que se lo distribuyan y comercialicen. Entonces, este grupo le ha permitido, o sea, expandirse hasta esto, porque ella cada vez que va a matar un animal lo ofrece, con lo cual le tiene vendido de antemano. Y claro, puede vivir de ello y hacer las cosas de una manera pues más... Y lo mismo, y es a su vez ella con otros productores amigos que tienen muy difícil la comercialización. Por ejemplo, hay una productora de queso ecológico que están por la zona de los Valles Pasiegos, no sé ahora mismo cuál es, y que lo tiene muy difícil porque no tiene una producción muy pequeña y está muy tal, pues ella cuando dice, oye, el que quiera que me encargue quesos, que tal. Entonces van haciendo una serie de cosas que gente que tiene producciones muy pequeñas y que la comercialización y la distribución le cuesta muchísimo, pues se va organizando y funcionando, ¿no? Y eso, y gente que tiene, yo qué sé, o limones o cosas de la huerta o arándanos, o sea, hay mucha gente local, o sea, que realmente no es kilómetro cero, pero casi, o sea, que hay muchas cosas que son de producción muy local. Y en general son cosas de muy buena calidad y que tienen mucho cuidado en todo la producción y tal. Pero una de las cosas que no hemos mencionado y que a mí más me gusta de lo que pasa aquí es el altruismo. O sea, el altruismo que, como cada vez que se va o sea, lanzar un pedido es un curro de la leche. O sea, pues porque tienes que poner de acuerdo a personas muy dispares, yo qué sé, sales del de cerezas, que es una temporada muy corta. Y entonces yo quiero 2 kilos, tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, tienes ahí todo el listado, en que haces el pedido, tienes que recaudar la pasta, tienes luego que pagarles, tienes que coger y ver qué puntos de distribución vas a poner, pues porque hay gente desde la zona oriental, zonas de tal, o sea, pues a ver qué puntos de tal, quién se encarga de cada cosa, o sea, que es un curro. Y entonces, pues es eso, siempre hay alguien para hacerlo. O sea... Y quiero decir que no es una cosa que digas, bueno, yo en un ratín cojo, me mandan unos bizum, hago un bizum y ya está. O sea, puede parecer fácil, pero luego dices, ¿y a quién pago? Y a este me falta de pagar, ¡ay, perdón! O sea, yo qué sé, de todo así. Pero todo esto, el trabajo, tú decides en cada momento el trabajo que aportas y también el que recibes. A mí, por ejemplo, me ha servido mucho para recibir. Porque yo siempre me veía como en la obligación de trabajar y había ratos que decía, estoy hasta las narices porque me llevo aquí toda la tarde, toda la semana que no puedo salir de casa porque me he encargado de repartir naranjas, tengo el garaje lleno de cajas de naranja y bueno, y entonces, oye, que voy esta tarde a las 7, uy, me he retrasado, voy a las 8. Hay momentos que dices, oye, no quiero, pero realmente eso se crean como unas sinergias en las que unos dan y otros reciben. Y, joder, es muy chulo. O sea, y también recibes cuando das. Claro, sí, es muy chulo. O sea, no solo recibes el producto, quiero decir, ¿no? Sino recibes esos ratos de cuando vienen a buscar a alguien, ¿no? Pero de gente que, por ejemplo, no ha participado... Ya. Es lo último que ya te he visto. Gente que igual no ha participado, que entra y tal, y no sé qué, y de repente ha empezado a ver lo chulo que es lo que está recibiendo, que al final participa, ¿no? O sea, esa yo creo que es uno de los
méritos más tarde. Sí, cuidar, engancha, pero no colocar. Bueno, paso, que ya me han llamado la atención. Bueno, pues tenemos ahora a Salomé y a Aurora, que son fundadoras del Observatorio de Violencia Socias fundadoras de Cantabria, aunque en su vertiente española, nacional, ¿no? Pues como que vaya más tiempo. Sí. Aquí nació el año pasado, si no me equivoco, este curso. En marzo lo hemos constituido este año, sí. En marzo de este año. Este año. Creía que llevaba más, que llevaba desde el 2022. Y nada, pues muchas gracias también por venir, también tienes 15 minutillos. Vale, yo si no os importa me voy a poner así por ponerme un poquito más cómoda para poder ver la intervención. No sé si tendrás compa para ir pasándolo, sí. Porfa. ¿Apagamos luz o...? Como queráis, como lo veáis vosotras. Sí que quería decir, para avanzar. Vale, antes de empezar, que el grupo eran 234 personas, creo que ya va a pasar a ser 236 con las aquí presentes, el grupo de consumo, y espero que siga subiendo porque la verdad que me he entusiasmado. Bueno, como decía Paula, antes de nada, gracias a la organización por querer contar con nosotras y gracias a las personas que también dedicáis tiempo, energía y espacio pues a estar en este tipo de encuentros, que siempre es como súper inspirador sentir que no somos una pequeña islita, sino que al final haciendo también red pues conseguimos hacer muchas más cosas. Sí que antes de empezar me gustaría matizar que habéis dicho que somos como que la parte institucional y yo creo que más que institucional somos la parte social de la mesa, porque realmente no somos ningún tipo de organización, o sea, no estamos ni constituidas como asociación hoy por hoy. Todo esto comenzó aproximadamente hace año, poco más de un año, donde Mariana y Aurora, Mariana es otra compañera del observatorio, en una charla en La Libre estuvimos tratando temas sobre salud sexual y reproductiva y salió el tema de la violencia obstétrica. ¿Qué nos encontramos? Que muchas de las mujeres presentes y que estábamos participando o no conocíamos el término o no nos sentíamos identificadas con ello, ¿no? Y en esa charla, en esa puesta en común, muchas nos dimos cuenta que habíamos atravesado en algún momento por este tipo de violencia obstétrica. ¿Qué ocurría? Que en Cantabria no existía ningún cauce, ninguna organización que pudiera dar de alguna manera cabida a esas sensibilidades, a esas experiencias que estábamos viviendo y que también fuera cauce para poder llevar a cabo esas reivindicaciones que podíamos tener. Y fue ahí donde decidimos pues, crear algo, en este caso un observatorio, pusimos ese nombre también un poco para poder estar en contacto con el Observatorio de Violencia Obstétrica a nivel nacional y nuestra presentación oficial podríamos decir que fue en marzo. Somos un grupo de unas 8 mujeres de formación sociosanitaria y además coincide que 2 de esas mujeres han atravesado experiencias de violencia obstétrica. Bueno, yo antes de nada sí que me gustaría hacer un breve repaso histórico porque aunque la violencia obstétrica en distintas formas exista a nivel internacional, sí que es cierto que es necesario como reubicarnos por qué surge o por qué se mantiene, mejor dicho, en nuestra sociedad. Y sí que me gustaría hacer el apunte de que esta parte introductoria está vista desde una localización occidental y europea. ¿Vale? Porque sí que creo que es necesario el recalcar que desde otras filosofías u otras cosmovisiones u otras maneras de estar en el mundo quizá no están compartiendo estos elementos que a nosotras sí que nos afectan. Vale, hay algunas filósofas feministas que sí que hablan incluso de que en ese momento de la modernidad, con con las filosofías cartesianas, etcétera, se genera esa dicotomía que, como veis aquí, es esa dicotomía de lo bueno, de lo malo, del cuerpo, el espíritu, ciencia, tradición, razón, emoción, sociedad, naturaleza, reproducción, producción, reproducción, y incluso también se incluye la parte de hombre-mujer como categoría sexual, ¿vale? Todo ello podríamos hablar de que hay una parte que se incluye en la esfera masculina y otra en la esfera femenina, entendiendo lo masculino y lo femenino como categorías totalmente culturales y sociales, es decir, que las hemos creado, no vienen dadas per se. Que existan dicotomías nos pueden ayudar a la hora de organizarnos, pero yo creo que el gran mojón nos viene cuando además son jerarquizantes, es decir, que toda la esfera masculina, todo lo que ello incluye, se entiende como que es válido, más legítimo, mejor que todo lo que se encuentra en la esfera femenina. Y como decía antes Consuelo, que no la veo por ahí,
realmente muchas de las pensadoras feministas marcan este como el momento o uno de los factores prioritarios de la creación del patriarcado, del sistema patriarcal. ¿Por qué contamos todo esto para hablar de violencia obstétrica? Por dos cosas. Por un lado, porque históricamente eran las mujeres, las parteras, las comadronas, las que se encargaban de acompañar a otras mujeres en su proceso de embarazo y de parto, con conocimientos que habían adquirido de manera tradicional, con sus propias experiencias compartidas, ese conocimiento comunitario del que también hablamos, pero es justo en la Edad Moderna cuando empieza a desarrollarse todo el sistema científico, y es cuando, además pongo ginecólogos aposta como hombres y obstetras, porque son los hombres los que acceden a ese espacio de desarrollo de una ciencia o de un pensamiento con el conocimiento científico que no es que sea mejor o peor que el tradicional, sino que invalida directamente al tradicional, ¿vale? Entonces, ese desarrollo o ese pensamiento hace que sea la ciencia, además desarrollada en ese momento por hombres, que algunos sabrán mucho sobre el ciclo menstrual, pero vivirlo, no tengo claro que lo hayan transmitido, son los que se empiezan a encargar de ello. Y también entendemos por violencia obstétrica cuando hay presencia de estudiantes y profesionales no necesarios. En el parto sabemos que es importante que haya un ambiente tranquilo, íntimo, semioscuras. Todo esto no son ñoñerías, son cosas que se sabe que favorecen la evolución de un parto y sin embargo muchas veces no se atiende porque, y eso es un tipo de violencia obstétrica. Violencia obstétrica es también no incorporar prácticas que hoy en día sabemos beneficiosas. Sabemos que un parto evoluciona mucho mejor estando de pie y en movimiento y sin embargo se sigue pariendo de forma inmovilizada mayoritariamente, ¿no? Es no respetar el protagonismo y el derecho a la autonomía de las mujeres. La verdad es que el protagonismo y el derecho a la autonomía de las mujeres es muy fácil. Cuando trabajamos en el sistema sanitario, yo soy profesional sanitaria, vemos que muchas veces lo obviamos porque es la rutina que tenemos, ¿no? Lo vemos continuamente en asesoramiento en anticoncepción, lo vemos continuamente en asesoramiento de lactancia, lo vemos cuando atendemos también consultas relacionadas con la sexualidad. Luego hablaremos de cómo lo vivimos también un poco las profesionales, ¿no? Si me da tiempo. Aplicar prácticas de forma rutinaria, que haya una variabilidad injustificada. Muchas veces pues, se acelera el proceso de un parto en un momento dado, pues porque se acumulan partos y hay que atenderlos de determinada forma y por un acúmulo de trabajo pues hay que sacar partos adelante, bueno, y se utilizan prácticas para acelerarlos cuando en otro caso pues no se hubieran puesto en marcha, ¿no? Entonces, o son buenas o no son buenas, entonces o se ponen o no se ponen siempre. No solicitar consentimientos, como decía antes, el consentimiento informado estamos acostumbradas a que sea una hoja que leemos, que siempre da mucho miedo leerla porque vienen todas las complicaciones potenciales escritas todas seguidas y la firmamos. Y eso se entiende por un consentimiento informado. Eso no es un consentimiento informado realmente. El consentimiento informado es que la mujer conozca todas las opciones que tiene y en función de esas opciones decide la que es mejor para ella, porque la que es mejor para una no siempre va a ser la mejor para otra. Entonces la atención tiene que ser individualizada, respetuosa y decidir con autonomía. Entonces muchas veces el trabajo de las profesionales no es tanto aplicar la técnica, porque una técnica a base de entrenamiento la podemos aprender cualquier persona medianamente habilidosa, sino el explicar por qué es necesaria en ese momento o por qué es recomendable en ese momento esa técnica. Y bueno, pues una exposición innecesaria también es una forma de violencia obstétrica. Además, también es no recibir apoyo en el posparto, en los abortos, en las interrupciones voluntarias de embarazo, en los duelos perinatales, en los tratamientos de reproducción asistida. Estos son todos, casi todos, unos campos en los que se empieza a trabajar cada vez hay más mujeres necesitadas de atención, pues por ejemplo en reproducción asistida, y todos estos campos, lo vemos en el día a día, se están desatendiendo las necesidades
de las mujeres en muchos campos. También la desatención a la salud mental en embarazo, en posparto, como decían, los abortos y en las interrupciones voluntarias de embarazo, etc. También es no recibir ayuda en las dificultades con la lactancia, eso es otro tipo de violencia obstétrica, en la lactancia y en cualquier otra situación de nuestra salud, ¿no?, que surjan dificultades. También es violencia obstétrica las altas demasiado tempranas. Por ejemplo, hoy en día estamos viendo cómo se da una alta hospitalaria con una cesárea a las 48 horas. La cesárea es una cirugía mayor abdominal. Cuando una mujer va a casa con un bebé, está pendiente de cuidar al bebé y se la olvida que es una cirugía mayor abdominal. Cualquier persona, tanto hombre como mujer, que volviese a casa con una cirugía mayor abdominal, que no fuese una cesárea, volvería a casa como un convaleciente o como una convaleciente, con una infraestructura familiar, social, que atendiese a esa persona. Con una cesárea tenemos que insistir porque esto se olvida, entonces a lo mejor las cesáreas necesitarían otro tipo de hospitalización. O no disponer de unidades neonatales abiertas y con cuidados centrados en la familia y en el desarrollo. Todo esto son formas de violencia obstétrica para que podamos entender en el día a día qué es, ¿no? Pero también queremos dejar muy claro lo que no es violencia obstétrica, porque a veces pues se confunde. ¿Qué? Ya, pues, es que me está costando. Bueno, la violencia obstétrica no es una violencia interpersonal, no es de persona a persona, no es algo que la realice una profesional o un profesional sanitario, sino es estructural, es sistémica, es que es fruto del patriarcado, como decía antes. Bueno, entonces no voy a insistir. No es una violencia aislada, no se da en un hecho concreto, sino que es que nos impregna en todo. No es una violencia que se vea, porque es simbólica, porque es invisible. Bueno, lo leo más deprisa y luego digo. No es una violencia intencional, deliberada, consciente, no es una violencia aislada, no es una violencia que se ejerza mediante la fuerza física, es una violencia simbólica, no es una violencia que se perciba como tal, no es sinónimo de mala práctica, ni es un error profesional, eso son otras cosas. No es un problema de falta de calidad o de calidad en la atención, no es una violencia ejercida solo por profesionales hombres y no es una forma de criminalizar o cuestionar a las profesionales. Claro, yo creo que ahí está la clave para que las profesionales podamos aceptar que ejercemos violencia obstétrica, no es un tema personal, ¿no? Entonces, es muy doloroso cuando nos damos cuenta que hay colegas mías, y bueno, ellas podrán decir, para mí ha sido muy doloroso darme cuenta de que estoy ejerciendo violencia obstétrica, pero desde luego, si no la reconocemos, pues no podemos acabar con ella. Y aparte de que es doloroso reconocerlo, sigue siendo muy doloroso ver cómo en el día a día es muy difícil de erradicar, aunque seas consciente de ella, ¿no? Por toda esta estructura del sistema sanitario. Pero no solo eso, sino que además cuando formamos a otras profesionales, la estamos formando en una institución que está ejerciendo violencia obstétrica. Con lo cual, yo hablo a nivel personal, lo único que he podido encontrar para poder hacer esa formación es decir a las personas que se forman conmigo, esto existe, ojo, porque yo estoy segura que hay formas en las que yo pueda ejercer la violencia obstétrica que todavía no las veo. He visto muchas, intento acabar con ellas en la medida que puedo, pero hay muchas en las que estoy segura que sigo sin verlas, porque no es fácil de ver. Entonces, pues esto es doloroso y por eso hay muchas organizaciones sanitarias en nuestro país y fuera de nuestro país que niegan la existencia de la violencia obstétrica, pero claro, si negamos la existencia de la violencia obstétrica, pues nunca podremos acabar con ella. Bueno, decir que somos conscientes de que las cosas están cambiando, de que ha habido avances y en concreto en nuestra autonomía, en Cantabria hay datos muy buenos en cuanto, por ejemplo, a la reducción de episiotomías, el corte que se hacía antes por sistema a las mujeres al parir de forma vaginal.
ha habido un incremento en la práctica del contacto piel con piel, eso sabemos que es algo hoy en día sabemos que es beneficioso tanto para la madre como para el bebé, y hoy en día se avanza mucho esto en el Servicio Cántabro Salud, en el sistema sanitario público que tenemos. También se están instaurando y avanzando rápidamente en las cesáreas, bueno, no tan rápidamente, pero se está avanzando en las cesáreas humanizadas, en el apoyo a la lactancia, o sea, que se está trabajando en este tema, y es verdad que en los últimos años, afortunadamente, se han dado pasos importantes. Bueno, y para acabar, pues que creemos... Hay más, sí, sé que hay más, pero bueno, pero estas las resumo. ¿Qué creemos? Pues creemos, cuando formamos el Observatorio de Violencia Obstétrica, nosotras creímos en ese momento, que no fue en La Libre, fue en La Lechuza, fue en el Centro Social Ocupado de La Lechuza, en una charla que dimos sobre desmedicalización de la salud de las mujeres. Pues lo primero que creímos en ese momento es que no podemos estar hablando de violencia obstétrica sin hacer nada. Entonces ahí sentimos la necesidad de juntarnos y empezar a trabajar con ello. Esto me ha llamado la atención porque en las 3 iniciativas que estamos en la mesa yo creo que todas nuestras iniciativas han surgido de una forma espontánea, ¿no? O sea, no te propones, nosotros no nos propusimos crear un observatorio, vosotras nos propusisteis crear un grupo de consumo, tú tampoco te propusiste llegar donde estás ahora, sin embargo, la vida te lleva, si te dejas llevar y lo quieres ver, ¿no? Y dijimos, pues no sabemos qué hacer, pero lo que sabemos es que queremos hacer algo, vamos a juntarnos, vamos a empezar a hablar del tema y veremos lo que podemos hacer. Entonces, lo que teníamos claro es que queríamos crear un espacio de sensibilización de que existe la violencia obstétrica tanto para las profesionales como para las mujeres, porque si para nosotras como profesionales es invisible, para la mayor parte de las mujeres también es muy invisible, y es muy difícil también de reconocer, porque también es duro reconocer que ha sufrido violencia obstétrica, también cuesta mucho y duele. Entonces sabíamos que queríamos crear ese espacio de sensibilización, que queríamos crear un espacio también donde asesorar, apoyar, acoger, sostener en todo lo que podamos a las mujeres que acudan a nosotras diciendo que han sufrido violencia obstétrica, y también creemos que podemos servir de canal de comunicación entre la sociedad y el sistema sanitario. Queremos ir recogiendo datos de las mujeres que en nuestra región hayan sufrido violencia obstétrica, datos concretos, y con esos datos que nos avala, la voz de las mujeres nos avala, ir a las instituciones y decir, esto existe, ¿eh? Y esto las mujeres lo están viviendo de esta forma, y a la vez proponer prácticas saludables para que se pueda cambiar y erradicarlo. Bueno, y con esto acabo. Antes de empezar, yo quisiera leer la penúltima que ha tenido que pasar deprisa. Si puede ser. Dentro vídeo. Sí, claro, todas. A ver, esta y la segunda parte, esta. No. ¿Cuál? Debe darse un nombre, ponía. Sí. Sí, yo creo que es la primera de que... Es esta. Gracias. Nada. Es un poco lo que ha venido diciendo, ¿no? Que al final lo que no se nombra pues tampoco se puede manejar, que hay que darlo a conocer, que hay que identificarse con ello y de alguna manera pues empezar a proponer iniciativas que acaben un poco con ese sistema. La dejo ahí. Dejamos ahí. En este rato que tenemos para dialogar, aparte de dudas concretas que haya, yo os invitaría, porque podrían tener como mucho más tiempo, pero invitaría, ¿no?, a esta línea conductora que proponíamos desde el colectivo No Violencia, de cómo estas experiencias suman, ¿no?, que en el mundo haya más paz, más justicia, más amor, es decir, más no violencia, ¿no?, como que fuera por ahí el diálogo para, bueno, porque se podría dialogar, pero es como al final también como vuestro nexo, o el que hemos creído, un nexo común, esa intención al menos de sumar en esta dirección. Entonces, bueno, que haya dudas si queréis, y eso puntualmente, pero que animo en el diálogo a ir por ahí. Tengo una pregunta para vosotras.
Y cuando os llegan, cuando las mujeres se ponen en contacto con el observatorio con un hecho en concreto, aparte de recibir esa información, ¿no? y de ir haciendo, como decíais, de tener ese aval de las mujeres a la hora de nuestras instituciones, ¿hay algún canal, ya aparte de que vaya a atención al paciente, por supuesto, como comentas, desde el que vosotros podéis denunciar ese hecho concreto, o es más como recibirlo todo y hacerse diagnóstico? Pues hasta ahora, nosotros, como decíamos, nos hemos hecho públicas en marzo, entonces llevamos pocos meses. Hasta ahora, los casos puntuales que se han puesto en contacto con nosotras les hemos atendido de forma individual, y lo que estamos haciendo es recoger los casos puntuales que se han puesto en contacto con nosotras, los hemos atendido de forma puntual, individual, y lo que queremos es ir recopilando esos datos para luego trasladarlos a las instituciones. Entonces vamos a esperar por lo menos a llevar un año. Sí que es verdad que ya hemos acudido a representantes del Servicio Cántabro de Salud en este tema para decirles que estamos aquí y que queremos trabajar conjuntamente y que iremos aportando pues todo lo que podamos, y entre ellos estos datos. ¿Los datos que recogéis queréis que sean recientes o también nos valen datos de mujeres que tengan alguna situación vivida hacia años? Nos vale cualquiera. Claro, las mujeres se ponen en contacto con nosotras en casos recientes porque es cuando necesitan, ¿no? Pero a nosotras nos sirve cualquiera porque nos da una visión más amplia. Y ahí sabemos que hay cosas que, como decía, afortunadamente han cambiado y ya no hay situaciones de esas que se han extinguido, afortunadamente, pero es que hay muchas que persisten y persisten y persisten, y aparecen otras nuevas también. Sí, yo quería ampliar diciendo que además estos casos que nos llegan, además de recogerlos e intentar acompañarlas, lo que también intentamos hacer es asesorar dentro de la información o los conocimientos que nosotras podamos tener de los cauces existentes para poder denunciar o para poder reclamar, etcétera. Podemos animar o no a que lo hagan, pero nosotras per se hoy por hoy como observatorio no llevamos a cabo esas reivindicaciones personales. Y ya que puedo preguntar más, cuando hemos hablado, cuando hablabais, ¿no?, de que no hay violencia física, creo que sigue habiendo violencia física, ¿no? Pues cuando una mujer se hace un cristelet y se siguen haciendo en estos paritorios, sigue habiendo violencia física también, ¿no? Que es como más fácil de identificar a veces, pero todavía tenemos ahí esa violencia física. Sí, yo no sé si es más fácil de identificar, porque muchas mujeres lo viven como una práctica que hay que hacerlas, ¿no? Pero sí es verdad. Sí, pero sí que es verdad que es físico, porque ahí es verdad que es un... Ya, perdonad, sí, que es que estamos hablando entre matronas. Un cristeller es una técnica que es aplastar el fondo del útero, es la parte superior, o sea, vamos a hacer un cristeller. A ver. Aplastar al bebé, o sea, empujar al bebé para ayudarle, para llevarle hacia la vagina, ¿no? Un aplauso para el bebé. Gracias. Entonces, esta es una práctica que se ha estado utilizando durante muchos años. Hoy en día se sabe que es una práctica peligrosa y aún así pues se sigue haciendo en muy contadas ocasiones, también es verdad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es verdad que eso es una violencia física, pero sí que quería hacer hincapié en lo que comentaba, que la violencia obstétrica no es algo puntual, es que es importante ver el contexto y verla como algo estructural y sistémico, porque si lo seguimos viendo como hechos aislados, no la atajamos como hay que atajarla y no la tratamos como hay que tratarla. Y normalizado. O sea, yo creo que desde mi propia experiencia y lo que sé, es como algo normalizado, que es lo que tengo que hacer. O sea, que no. Porque si lo dice el médico, que claro. Es el que sabe cómo voy a poner yo en duda. Claro. No, y que si no lo haces, eres una irresponsable. Eso. A mí me lo han llamado. A mí me han dicho que hago tonterías. Bueno, pues yo creo, escuchando esto, pienso que sí la verdad, que cuando se habla del nacimiento, de que venimos al mundo, es muy importante cómo venimos. Creo que todos los que estamos aquí presentes, me atrevo a decir todos o casi todas, hemos pasado por ahí, por ese nacimiento, ese forzarnos, ese de repente llevo aquí al mundo, de un mundo líquido a un mundo aéreo.
hemos pasado por ahí. Yo tuve la suerte hace más de 2 años y un poco, de poder participar en el parto de mi hija. Fui el partero. La oportunidad me la dio Maricruz, que está ahí, que es la mujer a la que amo, pero que es hacerlo. Y viví esa experiencia. Viví esa experiencia fue un trabajo duro, fue un trabajo que nos costó mucho a los 3, porque fue un parto largo, un parto que no cuentan, un parto que tuvimos que esperar, casi a punto de tirar la toalla. Entonces, ahí vi la resistencia de la mujer, vi la resistencia de la capacidad que tiene el cuerpo femenino de afrontar un parto sin comer, sin beber, sin tratamiento. Nosotros hicimos el parto autogestionado, decidimos hacerlo porque en el mundo del parto natural, que estamos de acuerdo, nosotros no podíamos afrontarlo tampoco. Vivíamos en la montaña, teníamos una pista de más de 30 minutos hasta llegar a la civilización y decidimos hacerlo ahí. Rodeado de animales, la verdad que fue una cosa muy bonita, pero en el momento de vivirlo, yo voy a hablar más como así, Mario, que saca los tacos de carne. Pero bueno, al final la fuerza hizo que nuestra bienvenida, nuestro estar aquí. Y por eso hablo de ir al grano. Ir al grano creo que es muy importante que el hombre está ahí porque nos tocó venir, parece que nos hicieron de una forma o no sé qué, y la mujer estáis en el momento del cambio, ¿no? En el momento de la fuerza, ¿no? Entonces, creo que hay mucha manipulación, está claro, hay manipulación en la medicina, hay manipulación en la religión, hay manipulación en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues eso, empezar ahí, desde dentro del sistema, ¿no? Una parte importante. Entonces, bueno, quería hacer primero esta introducción para soltar 2 preguntas, ¿no? Que un poco estaban inquietando en toda la charla, en todo este diálogo, que es un poco la primera parte de la pregunta es un poco sobre el amor, sobre este concepto que estamos hablando, que para mí no deja de ser un concepto, por el hecho de que no sé utilizarlo, no sé manejarlo. Entonces, para mí entra un poco la duda en cómo no mezclar la vanidad humana con el amor. Entonces, con lo que se habla. Entonces, ¿cómo yo no trabajar de esa manera? Y bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo reforzamos nuestros valores para afrontarnos en un parto natural o con un apoyo profesional? Porque nosotros tuvimos la suerte también de tener un apoyo profesional por teléfono, que es una persona que valoramos mucho porque ella viene del mundo de la medicina también, y ahora está con los partos profesionales, con una matrona, madre también, y entonces tuvimos ese apoyo que si no sería casi imposible. Y bueno, es de cómo salir a lo mejor no es tan grande, pero cómo salir del miedo que ha ejercido la educación y la salud, cómo se ve. Pues yo, que sobre esto del miedo he pensado mucho y intento luchar contra ello, porque también sé que ese miedo te estás enfrentando a la institución en la que trabajas y al sistema, no solo que te está dando de comer, sino que es que pretendes hacer un servicio bien, ¿no? Entonces, bueno, pues eso despierta muchos miedos. Yo creo que también al miedo hay que ponerle nombre para saber que lo tenemos y poder enfrentar a él. Y yo creo que es una lucha, por lo menos para mí ha sido una lucha personal. En otros aspectos yo intento luchar y ejercer cosas que, a ver, si lo explico,
hacer cosas que aunque me den miedo creo que las tengo que hacer, ¿no? Volviendo al parto, a la experiencia de parto autogestionado que nos cuentas, yo he tenido alguna experiencia de parto autogestionado muy cerca y entonces siempre que se hace referencia a estos partos autogestionados se dice que el padre y la madre son unos irresponsables, ¿no? Como decías tú, Marta, que te habían dicho. Entonces, yo siempre hago hincapié en lo que he comentado antes, nadie quiere más a ese bebé que está por venir al mundo que su madre y que su padre. Nadie se preocupa más de cómo van a hacer ese bebé. Es cuestión de asumir riesgos. Cuando vamos al sistema sanitario estamos asumiendo los riesgos que asume el sistema sanitario. Como lo asume el sistema sanitario y ponemos nuestra vida y nuestra salud en sus manos, pues no somos conscientes de ello, pero también se asume. Pero sobre todo, lo que más decía yo cuando estaba viviendo esta experiencia de cerca es que no somos conscientes de lo que se nos está robando a las mujeres al robarnos el parto. Y a la sociedad, por supuesto, ¿no? Pero en primer plano a las mujeres no somos conscientes porque lo hemos naturalizado de tal manera que no sabemos lo que nos estamos perdiendo. Porque tú has vivido ese parto, tu pareja ha vivido ese parto y eso es una experiencia... bueno, que te marca de por vida, pero no solo a la madre, a la pareja, al bebé que nace, evidentemente. Yo estoy convencida que si recuperásemos los partos naturales, la sociedad cambiaría. Tendríamos más amor, pero tendríamos mucho más empoderamiento femenino también. O sea, hay muchísimas cosas que cambiarían y que no se nos ha robado de forma inocente, ¿no? En el contexto que ha hecho Salomé introductorio, no ha sido consciente. Cuando los que se erigieron en médicos, porque se erigieron en médicos en 4 días en el siglo XVIII, para robar la sabiduría que tenían las mujeres que estaban atendiendo los partos, porque lo hicieron conscientemente, porque como que se les estaba yendo de las manos el poder social que tiene la reproducción y la sexualidad. Y entonces eso es un órgano de control pues total. Y el órgano de control hoy en día lo ejercemos en el sistema sanitario. Y es que lo hemos visto cuando la pandemia, que lo que dice el sistema sanitario es un dogma. O sea, como lo diga un experto en salud pública, nos tenemos que meter todos en casa y estar 3 meses metidos en casa. Y nadie lo puede discutir. Lo peor es que nadie lo podemos discutir, porque cuando discutimos sobre la vacuna o la no vacuna, nos miraban y nos siguen mirando como... ya están. O sea, todo lo engloban en lo negacionista, ¿no? En lo que... en la irresponsabilidad, y es porque nos salimos del control social, claro. Bueno, que seguiría. Yo creo que de la vanidad estaría muy bien que hablase Miguel. Sí. Hay varias palabras pedidas. No, mi madre me dice lo que dice el doctor Bamisa. Venga, de lo de la vanidad. Te toca la vanidad. No, yo creo que hay que saber lo que somos. Como no sabemos lo que somos, pues vamos a tientas. Y hay que saber que ser humano es ir a tientas. El humano va a buscar el control porque tiene un ego. Tú cuando has dicho yo, que es lo normal, todos lo decimos, y te ha señalado el corazón, no te ha señalado ni los testículos, ni la cabeza. Entonces, en el oráculo de Delfos, la primera frase era, conócete a ti mismo. O sea, conócete, tienes que saber lo que eres, por ejemplo, lo bonito que has dicho, ¿no? No sé, amo a esta persona, pero no sé hacerlo, lo haces muy bien, lo haces humanamente. En este contexto en el que estamos, que hay gente a la que le puede retorcer las tripas, pero yo podría hablar de Sarasvati, podría hablar de otra gente que a lo mejor no todos conocemos, ¿no? Pero en esta cultura, que es una cultura que por cojones ha sido cristiana, la figura de Jesús, cuando la sacas de la franquicia iglesia, es bonita en el sentido de que es un hombre que viene a recordarte tu humanidad. Ellos están hablando todo el rato de la deshumanización. Él lo único que viene a decirte es, dejados de hostias. Resumamos. La Torá tiene 631 leyes, a tomar por culo todas, a amar los unos a los otros como yo os he amado. Luego, toda la utilización que se hizo de eso es una puta mierda. Por ejemplo, la carta de San Pablo, el amor todo lo da, el amor todo lo aguanta, el amor todo lo estima. Hostias, pues hay que ser Superman, ¿me entiendes? Porque hay veces que no puedo, no quiero o no sé, como han dicho ellas, ¿sabes? Entonces es muy importante, enlazando con esto, que parece que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero es la clave. Porque esto es como el inglés. Cuando no sé si en mi cole, si aprobabas la 5ª evaluación, te aprobaban todas las demás. Quiero decir, no vayamos a cada caso concreto, vayamos a ser humanos, a humanizar la vida.
Me da igual que seas médico, que lo que sea, humanicemos. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque por naturaleza, por sistema, nosotros todos venimos con un yo. Que además está muy bien conocerle, para luego trascenderle. Pero primero le tienes que conocer. Porque yo conozco mucha gente, y más en estos rollitos, y lo digo rollitos al dede, ¿sabes? O sea, te quiero decir que aquí todo el mundo se tiene que quedar la hostia y tal, ¿sabes? Y si no estás preparado. Te están pidiendo que hagas un triple salto mortal y no sabes hacer una voltereta. Con amor, que es el primer paso, el amor te lleva a la aceptación te lleva a la humildad, a decir, a ver, coño, que tengo un ego y menos mal que le tengo. O sea, una persona que no tuviera un ego está perdida. Otra cosa es que el ego te tenga a ti. Y entonces tú tienes que empezar a aprender. Y como, volviendo al oráculo de Delfos, nada en exceso. Nada en exceso. Ni voy de una cosa ni voy de la otra. La tercera, todo es solo uno. Todo es solo uno. Pero claro, lo que mis ojos ven es que somos lo mismo, pero somos distintos. Y entonces es perfecto, ya termino, es perfecto como lo hacemos, ¿no? Porque el ser humano es paradójico. Es así, es paradójico. Cada vez que respiramos es una más y al tiempo es una menos. Y ahora cuéntale tú a la mente que es dual, que entienda la no dualidad. O sea, es el descojono. Pero somos capaces de vivirlo, no de saberlo, de vivirlo y de serlo. Y luego hay mucha gente que no quiere escuchar esto. Que te van a llamar idealista, te van a llamar teórico, te van a llamar miles de cosas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es duro escuchar esto. Porque lo más difícil del mundo es entender que hay otro que puede no pensar como yo. Porque si todo fuera tan bonito como yo te lo estoy contando, pues eso, al Chuchi no se lo hubieran cargado hace 2000 años, a Gandhi, sí, a Gandhi no le hubieran pegado un tiro, ¿sabes? O sea, pero a Lorca le mató el más tonto del pueblo. Un poeta que leer a Lorca, porque leer a Lorca es decir, soy humano, y de puta madre soy humano, me encanta ser humano, pero le mató a otro humano, ¿sabes? Lo bonito es que de Lorca seguimos hablando y del otro no tenemos ni puta idea de quién fue, ¿sabes? Menos mal. Entonces, eso en el día a día. Pero la vanidad es inevitable. Inevitable. No la vanidad. El ego. Y ahora sí que termino. Mi ego y mi miedo se parecen mucho. O sea, nos meten miedo con todo. Ahora nos están metiendo miedo con que hay una medusa carabela por Mataleñas. Entonces la gente ya no se va a meter al agua y dices, pero no me toques los cojones, joder. No salgas a la calle porque es peligroso. Pues no hagas nada entonces, joder, ¿sabes? Y eso, al final, como no podemos cambiar todas las cosas, la violencia obstétrica, el consumo, tienes que cambiar a los seres humanos. Krishnamurti lo dijo, no hay más revolución posible que revolucionarse. O sea, yo no puedo hacer una cosa que sé que no se puede hacer. No hace falta un policía delante para que me diga esto no se hace, ¿sabes? O una ley. Pero es jodido, porque además el sistema no quiere que sepas, por ejemplo, que si tú aprendes a meditar no necesitas ansiolíticos, que casualmente o casualidad es el fármaco más recetado por la medicina. ¿Por qué? Porque quieren enfermos crónicos, esclavos, que no aprendan por sí mismos que esto lo pueden hacer ellos. Que no es fácil, que te va a llevar un tiempo, pero hostias, es una libertad, tío. Pero la libertad, como todo en esta vida, tiene un precio. Y a veces a veces es la marginación y otras veces es la automarginación, porque uno a veces dice, joder. Y gracias por la pregunta. Vale, mirad, hay 1, 2, 3, 4 manos pedidas. Lo que vamos a hacer es hacer todas las preguntas y yo al cuarto corto. Porque hay que poner mesa, hay que hacer comida y seguimos con un programa. Entonces, no pasa nada porque pueden quedar las preguntas resonando y ya, pues si os quedáis a comer podéis seguir hablando o buscar otros momentos de encuentro para poder... Yo ya os digo que no me voy a poder quedar porque toco esta noche en Asturias y tengo que ir a hacer la prueba de sonido. Si no, me quedaría. Gracias. Teresa. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias también. Y perdón, pido brevedad a los partidos. He llegado un poquitín tarde, no sé al principio, espero que no sé si lo habéis comentado esto, pero me gustaría saber, bueno, primero la iniciativa estupenda en esta... de Cantabria, imagino que estáis en relación, pregunto, con otros grupos de distintas formas llevando a cabo ese tipo de cosas en otras comunidades. Pregunta, esa es una pregunta. ¿A quién es?
¿A vosotras? Ah, vale. A vosotras. Yo no sabía si era a Pues observante de esta iniciativa aquí, ¿no? Es que somos dos Sí, sí. Una cosa es el grupo de consumo. Ah, es que yo solamente escucho. Ah, vale. La pregunta es Vale, esa sería la pregunta. Y si realmente, aparte de eso, hay un movimiento en las mujeres que van a tener una maternidad próxima de subirse a este cargo. Es decir, pedir un tipo de maternidad, o sea, de parto atendido de esta manera, con recursos en las comunidades, donde están las instituciones, se puede eso atender o no se puede atender. Quería saber un poco eso, fuera de vuestra intención, que es muy implícita, muy necesaria, si realmente hay una respuesta, por una parte, por parte de las mujeres que van a tener los hijos, hijas, y por otro, por parte de las instituciones. Vale, vamos a hacer las preguntas. ¿Os queréis a comer vosotras? Una. Solamente cada una. No, ¿A mí ya? Sí. A ver, si sé ser breve, porque en estos asuntos siempre parece que es más importante que hablen más mujeres que hombres, que no hemos tenido, aunque como lo ha contado, hemos pasado por experiencias de partos, pero de otra manera. Reuniendo un poco cosas y hablando de la aportación, intento aportar en la línea que dice Mario. A mí lo más importante me parece la puerta, el atisbo que estáis apuntando vosotras a lo que sucede con ese parto secuestrado. Supongo que traer aquí como referencia para muchos será conocida a Casilda Rodríguez. Sí. No es hablar de alguien desconocido que ha hecho mucho por estudiar todos estos asuntos, no solo en el parto, sino que en la primera crianza, avanzando para adelante. En ese sentido, no creo que tampoco suene muy chirriante hablar de que igual que habláis de violencia obstétrica, se puede hablar de violencia pediátrica, al menos de equívocos pediátricos. En ese proseguir se podría hablar de violencia educativa o equívocos educativos si no queremos acusar a personas y queremos seguir hablando del sistema estructural. En la línea de lo de Casilda, reunirlo con lo de Mario, en el sentido de que todo lo que ha contado Mario, somos uno y múltiples, somos el bosque y los árboles, etc. Pero desde el momento en que se nace y se rompe lo que en la primera portada del libro de Casilda pone, se rompe una relación, aunque suene muy pedante o técnico, una relación libidinal que viene de partida y que hace que vengamos ya en ese momento en tribu, sin ego ninguno. No estamos así de nacimiento, sino que eso va sucediendo desde el punto de vista de alguno de nosotros y por supuesto como propuesta, no como conclusión, sucede después. De hecho, uno de sus libros es El asalto al Hades, en el que intenta ir explicando de qué maneras, procesos y variaciones a lo largo de la historia se ha producido ese problema con el ego, ese surgimiento del ego del modo en que surge y acaba produciendo todos los problemas que produce hoy día por doquier. Entonces, solo apuntar que no es más que un primer apunte a lo que realmente para mí es el mayor sometimiento que tenemos en nuestra sociedad, que incluso más que el de las mujeres, y todo lo que hoy día es problemático, peleas, disensiones entre unos grupos, otros, etcétera, y su empoderamiento y demás, es realmente la sumisión de las criaturas. Si arregláramos ese punto, igual solo es posible, es una propuesta, claro, queda como teórica, empezarían a cambiar muchas cosas o se verían muchos cambios. No siendo eso posible, o al menos no viéndose bien cómo, excepto esto, ya alguien dijo que el siglo por este sería religioso, o no sería en el sentido etimológico de la palabra, religarnos, reunirnos en torno a otras cosas. Y os meto a vuestra expresión ingeniosa de con sumo cuidado deberíamos especular con todo esto, retorcernos, salir de nuestras casuísticas personales, y también las tengo, 3 partos intentados en casa y los 3 acabados con más o menos violencia obstétrica en hospitales, que es algo que, como veis, además me pone la voz débil, o sea, me remueve muchas emociones y bueno, pues creo que si no empezamos por ahí, por reflexionar conjuntamente en torno a todo eso, por supuesto con sensaciones tan claras como las que tiene Mario respecto a muchas de las cosas que canta y nos cuenta, pero sabiendo que el problema viene de que dejados en manos de esa relación primera libidinal suficientemente bien, igual nos sucederían otras cosas, no daríamos paso a ninguna carencia que va a producir finalmente una necesidad en ese crecer, no. Estaríamos libidinalmente unidos de otra manera, con toda la tribu respaldando ese crecimiento de otro tipo. Enlaza con el amor, pero yo creo que hay que dar un paso a otra. Yo creo que eso hay que decirlo siempre, es decir, que al final nos quedamos en esto que no es más que, desgraciadamente, una puerta, el atisbo de todo lo que está pasando, con todo eso que habéis apuntado, que hace que al final tengamos que andar poniendo... Perdona, pero me acabando, por favor, que yo quiero contestar a lo que ha dicho ella. Sí, bueno, que al final lo que hacemos es poner tiritas, vendas, escayolas, curar como podemos para avanzar, pero no ponemos un verdadero foco en el problema original. Vale, 2 cuestiones que para el consumo cuidado, como la idea que yo me quiero hacer de cómo funcionáis.
Entiendo que hay un grupo de WhatsApp donde quien está interesado en general se suma. Luego la iniciativa de quien quiere mover un pedido. Se genera un subgrupo de WhatsApp para ese pedido. Entra quien quiere desde el grupo general, desde el enlace. Se prepaga. No siempre. Vale. Y luego la distribución también depende. Porque eso será un poco la cosa, ¿no? Y encima toda Cantabria, a ver, lo que decías tú, dónde se recoge, cuándo, cómo se paga, no sé qué. Bueno. Y la otra cuestión, bueno, es como una reflexión cuando os habéis comentado, ¿no? O sea, la violencia, ¿no? Creo que habla por sí sola, o sea, el sufrimiento, mejor dicho, de quien la padece, creo que esto se entiende clarísimamente, habla por sí solo, ¿no? Y nos interpela y tal. Ahora, el planteamiento inicial habéis hecho un poco como una dicotomía entre ciencia-naturaleza, tradición-emoción. Alberto, te voy a acordar esta pregunta, lo siento. Has hecho una, es que son y cuarto, vamos pasados de tiempo, entonces luego se la haces a ella, digo, por que queda Javi por lo menos para ya. Vale, gracias. El reloj manda. Bueno, nada, yo soy hombre, pues si no sé, y no soy médico, entonces creo que soy el arquetipo del oponente, del enemigo y tal. Pero bueno, hago mis esfuerzos por reducir la violencia que ejercemos a diario. Entonces, dicho esto, tengo otro punto de, o sea, otra perspectiva, por vital y por profesional y tal. Entonces, hay como 3 frases que me gustaría compartir. Una, yo creo que esa medicalización viene muchísimo de la gente. O sea, es como una ola. Si tú intentas frenar eso, es cuando te llevas las reclamaciones y las demandas, y yo eso lo veo y lo vivo. Es decir, que hay una parte de trabajo que hacer en este sentido, ¿no? Y yo trabajo en una ambulancia, entonces no lo hago mucho, pero también atendemos partos. Los que no llegan al hospital los atendemos en casa. Las reclamaciones vienen cuando ha habido mujeres con contracciones que se las ha enviado a casa y han acabado pariendo en casa. Y te dicen, ¿cómo no nos dejaron en el hospital? Bueno, eso, que creo que también hay una cosa a hacer muchísimo con profesionales, mucho con los propios pacientes. Segundo, creo que no todo el mundo está en las condiciones ni tiene la capacidad de siempre tomar todas las decisiones. Sé que esto es como bastante polémico, pero yo tengo un largo historial de ponerle decisiones gordísimas a la gente, a tomar muy rápidas, y creo que es muy perjudicial también. ¿Reanimo a tu padre o no? ¿Sabes? Y eso, yo ahora esas cosas las decido yo. O sea, y creo que se puede hacer el símil a cesáreas en según qué circunstancias. Y tercero, creo que dentro de las corrientes que cuestionan todo esto, se llega a un modelo de autonomía entendido como la autonomía del cliente, desde una perspectiva muy individualista y de lo que yo le pido al sistema que me dé. Y dentro de los profesionales que son aliados, hay una cosa de yo niego mi saber, porque entonces como evito el verticalismo, ¿no? Me pongo entonces a tu nivel, niego mi saber, y entonces tú eres la que sabe y la que conoce su cuerpo. Creo que eso tampoco es real, ¿no? O sea, no es real, porque tú tienes un saber, tú tienes una experiencia. Y bueno, que creo que es mejor llegar como a síntesis de todos los saberes, ¿no? Ni tú como profesional sabes todo, porque no conoces a la persona, ni tampoco la persona. Bueno, cosas obvias, porque es que lo veo como mucho a mi alrededor. Gracias. Muy bien. Pues... ¿Tenemos que ser con las minutos? ¿Quiere decir la comida a las 2:15? No, la primera a las 2 parábamos. Nos hemos empezado tarde, da un poquito de margen, pero si no se nos retrasa la tarde, o sea, nosotros la que tenemos más actividades se va a ver más. Si nos dejas 3 minutos para contestar... ¿Cómo lo hacemos? Estamos en contacto con el Observatorio de Violencia Obstétrica de España, ¿vale? Que nosotros actuamos a nivel regional. Y yo creo que tu intervención tiene mucho que ver con lo que tú nos preguntabas de qué encontramos en las mujeres. Por las mujeres encontramos que delegan sus decisiones en el sistema sanitario. Entonces, no podemos olvidar el contexto social en el que estamos. Es que yo creo que, claro, cuando tú dices que es muy difícil, es verdad. Yo cuando lo vivo desde el otro lado como paciente digo, jolín, ojalá decidiesen por mí, porque es verdad que cuesta decidir, claro que cuesta. Pero yo creo que es que vamos ya sobre un modelo en el que las personas han delegado su salud en nosotras y tenemos que trabajar para devolver esto. Claro que nosotras somos expertas. Yo tendré que compartir con las mujeres lo que sé que ellas no saben, pero se trata de compartir y ayudarlas a decidir y respetar su decisión, ¿no? Entonces,
tiene que ver con lo que decías de qué nos piden las mujeres. Las mujeres hoy en día en nuestro sistema sanitario se encuentran con un alivio cero del dolor o un alivio total. Cuando te duele, todas queremos un alivio total, sobre todo si no estás preparada para soportar el dolor y para soportar dificultades, porque es un contexto social de que lo que queremos lo queremos ya y fácil, pero es el contexto social, ¿no? Pero también me gustaría que hablasen mis compañeras que tienen mucha experiencia en también lo que piden las mujeres y cómo se resuelve, ¿no? Que igual nos aportas algo. Pues es que escuchándoos vamos, que yo me siento como tú dices y estoy aquí también, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, primero devolverme el poder a mí como mujer, ¿no? Entonces, en ese proceso de crecer como mujer y de crecer como persona y que siga creciendo y ojalá siga creciendo hasta que me muera. Entonces, acompañar a las mujeres en darles el poder. Yo, por ejemplo, inicio una historia de embarazo a la vuelta primaria, estaba en el hospital. Y lo primero que les digo es, esto es lo que te ofrece el sistema sanitario, tú coges lo que necesites. Pero no es obligatorio que me ponga la vacuna de COVID o de... No, no es obligatorio, tú siempre decides. Yo te explicaré por qué se recomienda, por qué no se recomienda. Claro, en el contexto de la atención primaria tienes más tiempo para ir trabajando. Y para las opciones, para la anticoncepción mismamente, ¿no? Cuando hablamos de anticoncepción, una mujer con 15 años o con 16 o con 30, lo único que necesitas es la píldora anticonceptiva. Y tú sabes que esto es una medicación que te vas a tomar a lo mejor de forma crónica durante 30 años, que va a interferir con el funcionamiento de tu cuerpo, que y hay mujeres que resuenan y es como, ay, hay otras opciones. Y hay otras que me da igual, o sea, dame la píldora porque esto es lo que quiero y quiero cortar aquí, ¿no? Entonces, hay mujeres, yo creo que están abiertas ya a ir acompañándolas, me estoy yendo por las ramas, creo, pero en ese proceso de crecimiento, y hay otras personas que es como, no, pues dime lo que tengo que hacer. No sé en qué yo puedo decir una cosa, que es que me está resonando todo el rato y necesito soltarla. Sí. Que es que yo creo que es muy diferente hablar de un parto, pues como de unas relaciones sexuales, que no es una enfermedad, que no es decidir si hago esto con tu padre que se va a morir porque se ha puesto enfermo, porque le da una del corazón o lo que sea. O sea, hay que decir que esto es un proceso fisiológico para el que estamos preparadas, que no hemos llegado aquí gracias a la medicina, que hemos llegado aquí a todas las mujeres que han parido y que han sido ayudadas por otras mujeres, o sea, como género humano, quiero decir, que hemos sobrevivido igual que los animales gracias a eso, no gracias a la medicina. Y entonces creo que darle un tratamiento, hay que sacar el parto, yo creo, de lo que es el hospital, mi manera de entenderlo. Hay que sacarlo de ahí porque es otra cosa que necesita un apoyo, que tiene momentos de riesgo, que hay momentos en los que hay que hacer intervenciones, pero es otra cosa las enfermedades, que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que falta que las mujeres estén preparadas para salir de ahí. Y entonces hay mujeres que están pidiendo, y de hecho, pues ahí se puede contar una rosa, ¿no? Parir en casa, pero son muy poquitas, y cuando yo, bueno, es la cantidad de embarazos, dices, bueno, las opciones que te da el sistema público es parir en la red de bandecilla, si quieres la privada te vas a Montpilla, y si quieres el parto en casa, pues ya tienes que buscar el parto en casa. O sea, muy pocas mujeres están abiertas ahora mismo a ese sistema, pero yo creo que sí, que nos podemos acompañar desde nuestro puesto, desde donde estamos nosotras, en ir abriendo pequeñas ventanitas para algunas, y cuando llegan a parir, porque el tiempo que están en paritorio, o hay un trabajo personal hecho previamente, muy potente, o la mayoría es eso, estás con dolor y te dicen, si te pinchas te pasa, pues piénsame y déjame que no quiero sufrir nada, porque creo que tenemos que ser muy fuertes. Las mujeres que yo acompaño, que están pariendo de una forma lo más respetuosa posible con sus procesos y con el nacimiento de sus bebés y conectadas consigo mismas, son mujeres que tienen un trabajo personal muy potente y para mí es súper admirable. Yo quería hacer un pequeño... Perdona. Pues que soy la mala de la peli, no sé, me han pedido incluso manos, pero no se puede. ¿Verdad? Ponérmelo fácil, por favor. Mario. Nada, yo voy a decir... Pero no, un segundo, pero luego dices, José, no encuentro un bonito, solo que no ha habido descanso. Por ejemplo, este ejemplo es un ejemplo práctico de lo que es el ser humano. Y estamos en un ambiente hiperabierto, anarquista, pero a la vez tenemos que... Y es normal, es perfecto, porque ni una cosa ni la otra, una cosa y la otra. Sí. Y lo que hay que saber es que el ser humano es complejo, y no es lo mismo ser complejo que ser complicado. Un reloj suizo es complicado, tiene miles de engranajes, pero sé lo que va a pasar exactamente. Pero el ser humano es complejo, no sabemos lo que va a pasar. Eso, una quiere pero no sabe, la otra sabe pero no quiere. Qué bonito lo que acaba de pasar. O sea, es valiente que este tío diga esto en este contexto. Sí. Muy valiente. Y respondiendo a ti, que en un minuto termino,
El ser humano, entre otras cosas, tío, es un mamífero. Un mamífero tiene de por sí ya una serie de cosas, ¿sabes? O sea, entre ellos van a competir. Claro, ¿qué pasa? Que luego, en un contexto adecuado, un perro te puede salir que mate a los niños o que te cuide. Entonces, nuestro sistema, no tenemos que olvidarnos que tenemos un sistema reptiliano, que ese no afecta a lo que pase cuando salgamos. Tenemos el hipotálamo y luego ya tenemos el neocórtex. Y lo que tú dices es realmente cierto, pero no es realmente cierto que somos una hoja en blanco. Es una idea muy bonita, pero no es realmente cierto, porque como mamíferos que somos tenemos ya una serie de cosas metidísimas, ¿sabes? Y lo bonito es eso, que a lo largo de la historia millones de seres han intentado acercarnos más hacia lo que somos, entre comillas, y no alejarse. Por ejemplo, Hitler y la Madre Teresa de Calcuta para mucha gente eran lo mismo, solo que una se enteró de lo que era y el otro no se enteró. ¿Es cierto o no es cierto? Lo cierto es que Hitler existió y hubo 20 millones de muertos en una guerra y, ojo, esto es muy importante decirlo, en este siglo, que dicen que es como el siglo avanzado de la modernidad y su puta madre, pues hace 4 días y ahora mismo se están matando. Sí, o puto padre, me da igual. Dos frases para... ¿Dos reales? Venga, dos frases. Vaya, que no se nos olvide que somos seres humanos y que tenemos no solo un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo espiritual, tenemos unos cuantos cuerpos por ahí, cada cultura dice... El nacimiento es un hecho sagrado. Y si no se cuidan todos los cuerpos, la cultura va a seguir siendo, la humanidad va a seguir por caminos que no debemos. Estoy emocionada. Qué bien, estás bien. Maravilla. El mundo está cambiando, cada vez estamos despertando más personas a lo que somos y por eso cada vez hay más demanda de esto, de partos respetados, de partos conscientes del binomio madre-hijo, que no se nos olvide, o sea, es tan importante uno como el otro. Y no solo es el parto, es el embarazo, es el cuando deseo ser madre, es el cómo crío, qué crianza, cuánto tiempo, cómo voy a respetar a esa madre para que pueda hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, cuando seamos todos conscientes de lo que dice María, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, se acabó el trabajo. Ya está. Mira, tantas ganas de hablar, de dialogar, de profundizar. Esto es un encuentro anual. Entonces el año que viene, último fin de semana de julio, entonces pues se puede continuar ahí. O podemos hacer mentes unidas y se tenemos ahora. Solamente quiero decir una cosa, no suelo hablar y lo quiero decir. Me parece que todos estamos defendiendo una sola causa, ¿no? Que esta es la no violencia. Y creo que todo lo que hemos gestionado aquí es la no violencia. Entonces es una forma egoísta que hagamos grupos para defender cada uno una cosa. Y cuando necesitamos apoyo para defender el parto, como para defender las guerras y como para defender el seguir amándonos, tenemos que juntarnos también. Porque defender una causa con 10 personas no es igual que con 100. Creo que tenemos que unirnos para eso.